En las profundidades de la historia italiana del siglo XVI, emerge un relato que se teje con hilos de misterio, pasión y escándalo. Este es el fascinante relato de Mariana de Leyva y Marino, o más conocida como Sor Virginia María, cuya vida se convirtió en la inspiración de uno de los personajes más intrigantes de la novela La Prometida, escrita por Alessandro Manzoni. Bienvenidos al pasado y presente de la historia, acompáñanos a este emocionante viaje y adentrémonos a la Italia renacentista. Mariana de Leyva y Marino, o Sor Virginia María, nació el 4 de diciembre de 1575 en el seno del Palacio Marino en Milán, un edificio que hoy en día alberga la sede del ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, su vida tomaría un rumbo inesperado tras el fallecimiento de su madre, Virginia, en 1576. Tras la trágica pérdida de su madre, la joven Mariana se vio envuelta en un prolongado litigio por la herencia de su progenitora. El testamento de su madre pretendía dividir el patrimonio entre Mariana y su medio hermano, Marco Pío, fruto de un matrimonio anterior de Virginia. Sin embargo, las hermanas de Marco Pío impugnaron el testamento, dejando a Mariana en una situación precaria. Su madre deseaba legarle la mitad de su patrimonio, pero el destino tenía otros planes. A la edad de 13 años, Mariana fue forzada por su padre a tomar un camino inusual para una joven de su posición social. El destino la llevó al monasterio de Santa Margarita en Monza, Italia. Este monasterio, también conocido como Beata Zona Visconti, estaba situado en un lugar remoto y solo se podía acceder a través de una pequeña calle llamada Guía de la Señora. En 1588, Mariana se convirtió en Sor Virginia María, una monja cuya vida iba a ser cualquier cosa menos conventual. A pesar de su juventud y su reciente ingreso al monasterio, Sor Virginia llamó la atención por su modestia, respeto y obediencia, según relata el escritor contemporáneo Ripamonti. También se ganó la reputación de ser una persona amigable y ávida lectora, lo que la hizo popular en la comunidad de Monza. Sin embargo, la vida tranquila y devota de Sor Virginia María pronto se vería sacudida por un escándalo que dejaría una marca indeleble en su historia. El escándalo se debió a su relación amorosa con el conde Giovanni Paolo, un aristócrata local acusado de asesinato. Sor Virginia María ejercía como maestra en la escuela de niñas del convento, lo que la llevó a cruzarse en el camino de Giovanni Paolo, quien vivía en una casa contigua al monasterio. A pesar de su voto de castidad y su posición como religiosa, Sor Virginia María era una mujer poderosa, procedente de una familia acomodada, que también se encargaba de gestionar las rentas de propiedades en Monza y participaba en la administración de justicia. El romance entre Sor Virginia María y el conde Giovanni Paolo floreció en secreto. Comenzaron a intercambiar cartas a través de un ingenioso sistema en el que las misivas se entregaban en el jardín del convento mediante una cuerda bajada desde una ventana. Además, se ayudaban de llaves forjadas proporcionadas por un herrero local. Los encuentros clandestinos entre ellos se organizaban con la complicidad de otras monjas y un sacerdote llamado Paolo Arrigoni, quien era amigo íntimo de Giovanni Paolo. En el año 1602, el escándalo tomó un giro aún más turbio. Sor Virginia María dio a luz a un hijo, producto de su relación con el conde Giovanni Paolo. Aunque esta situación podría haber llevado al final del romance, la pasión entre los amantes se reavivó después de un tiempo. A pesar de que sus encuentros se volvieron menos frecuentes, en el otoño de 1603, Sor Virginia María quedó embarazada nuevamente y dio a luz a una niña a la que llamaron Alma Francesca Margherita. Sin embargo, el secreto de su relación no podía mantenerse oculto para siempre. En el verano de 1606, una de las monjas del convento amenazó con revelar la relación al mundo exterior. Como respuesta, Giovanni Paolo supuestamente asesinó a la monja en un acto desesperado por proteger el secreto. Sor Virginia María y otras monjas del convento aparentemente estuvieron involucradas en el encubrimiento del crimen. El asesinato se mantuvo en secreto, y a los forasteros se les informó que la hermana laica asesinada había huido. Sin embargo, los rumores sobre las actividades del convento comenzaron a circular en el otoño de 1606, desatando una cadena de eventos que cambiarían el destino de todos los involucrados. La noticia llegó a oídos del gobernador de Milán, y el día de carnaval de 1607,
Giovanni Paolo fue detenido y encarcelado en Pavía. Posteriormente logró escapar, pero fue condenado a muerte. Finalmente, fue asesinado por un supuesto amigo. El escándalo y los crímenes cometidos por Giovanni Paolo desencadenaron una serie de eventos legales que llevaron a un juicio que sacudió los cimientos del monasterio de Santa Margarita y que cambiaría la vida de Sor Virginia María para siempre. Cuando el arzobispo Federico Borromeo se enteró del escándalo, ordenó la apertura de un juicio canónico en contra de la monja. El juicio de Sor Virginia María comenzó el 27 de noviembre de 1607 y durante los interrogatorios se defendió alegando la pérdida de su voluntad propia. Sostuvo que fuerzas demoníacas habían ejercido un impulso irresistible sobre ella, llevándola a pecar de forma irremediable. Pero la investigación no se detuvo ahí. El 22 de mayo de 1608 se reanudó el interrogatorio, esta vez utilizando la tortura. Bajo condiciones extremas, Sor Virginia María confirmó las acusaciones contra Giovanni Paolo. Incluso el portero y su esposa fueron sometidos a la tortura para corroborar las acusaciones en su contra. Es importante señalar que, en este contexto, exponer significaba ver los instrumentos de tortura, no necesariamente ser torturado. Finalmente, el 18 de octubre de 1608 se dictó el veredicto. Sor Virginia María fue condenada a pasar 13 años de confinamiento en la casa de Santa Valeria. Sobrevivió a este oscuro período de encierro y vivió allí hasta su fallecimiento en 1650. El intrigante relato de Sor Virginia María, la monja de Monza, no quedó relegado al olvido de la historia. Su historia perduró y se convirtió en un elemento fundamental en la literatura. Alessandro Manzoni, uno de los escritores más destacados de la literatura italiana, inmortalizó a Sor Virginia María en su obra maestra, La Prometida o Los Novios, publicada en 1827. En la novela de Manzoni, Sor Virginia María se transforma en el personaje de Gertrudis. Su retrato es uno de los más detallados y largos de toda la obra. La narrativa de Manzoni profundiza en la vida anterior de Gertrudis, su difícil relación con su familia y su resistencia inicial a la vida religiosa. La fuerza y crueldad de su padre, que finalmente la obligó a tomar los votos como monja, se revelan como elementos fundamentales en su historia. La caracterización de Gertrudis en la novela de Manzoni es un relato romántico basado en el personaje histórico de Sor Virginia María. La narrativa emplea flashbacks y una combinación única de sustantivos y adjetivos que sugieren un oscuro secreto en la vida previa de la monja. A través de esta historia, descubrimos que sus votos religiosos no lograron frenar sus impulsos físicos y que estuvo involucrada en una relación amorosa con un aristócrata malvado, Egidio, que la llevó a convertirse en cómplice en el asesinato de una monja. El legado de Sor Virginia María, la monja de Monza, sigue vivo en la literatura y la cultura popular. Su historia continúa asombrando a quienes la escuchan, y su influencia en La Prometida de Alessandro Manzoni es innegable. La dualidad de su personaje, atrapado entre la pasión y la devoción, añade una capa de complejidad a la narrativa de Manzoni y resalta los misterios que yacen detrás de los muros de los antiguos conventos italianos. La historia de Sor Virginia María nos recuerda las profundas contradicciones de la naturaleza humana, la lucha entre los deseos personales y las restricciones impuestas por las instituciones religiosas y sociales de la época. Su vida, marcada por el amor prohibido y el escándalo, perdura como un recordatorio de los secretos que pueden ocultarse bajo la aparente tranquilidad de la vida monástica. Hoy, la historia de la monja de Monza sigue cautivando la imaginación de aquellos que la escuchan, y su legado perdura como un testimonio de los misterios que yacen detrás de los muros de los antiguos conventos italianos. ¿Te atreverías a descubrir todos sus secretos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu super like para apoyar al canal. Hasta la próxima aventura en la historia. ¡Hasta pronto!